Hola, ¿qué tal? Este es el tercer video de esta serie en donde estamos resolviendo problemas relacionados a la corriente eléctrica. Dichos problemas los estamos resolviendo con la aplicación adecuada de este formulario. En el problema de hoy se nos pide calcular la magnitud de la intensidad de campo eléctrico en una muestra de plata y se nos proporcionan los datos de conductividad eléctrica y de movilidad. Aquí es conveniente aclarar un asunto. Observemos las respuestas que nos son proporcionadas y en estas respuestas notamos las unidades de medida. Dichas unidades de medida corresponden en realidad a corriente eléctrica, que se mide en amperes, dividido entre metro cuadrado. En realidad estas son unidades del vector de densidad de corriente. Debemos concluir que en lugar de magnitud de intensidad de campo eléctrico, lo que realmente se está pidiendo es la magnitud del vector densidad de corriente. Con esta aclaración en mente, vamos a resolver el primero de los incisos. En este primer inciso se nos proporciona la magnitud de la velocidad de arrastre, la cual tiene un valor de 1.5 micras por segundo. De acuerdo a nuestro formulario, la magnitud de la velocidad de arrastre está relacionada con el campo eléctrico por medio de esta expresión. Además, debemos de tener en mente la ley de Ohm, que relaciona el vector de densidad de corriente con el campo eléctrico por medio de la conductividad del material. Con esto en mente, nosotros tomamos la magnitud del vector densidad de corriente, que es lo que debemos calcular. Esto es igual a sigma por la magnitud del campo eléctrico. Sin embargo, el campo eléctrico está relacionado con la velocidad de arrastre. Un despeje elemental nos va a proporcionar el resultado deseado. Esto es la conductividad multiplicado por la magnitud de la velocidad de arrastre dividido entre la movilidad. Aquí he ignorado el signo que aparece aquí debido a que el problema únicamente nos pide calcular la magnitud. El valor absoluto, por lo tanto, es lo único que necesitamos. En este momento nosotros sustituimos los datos. La conductividad eléctrica tiene un valor de 6.17 por 10 a la 7 Siemens por metro. Y esto tiene que estar multiplicado por la velocidad, que es 1.5 micras sobre segundo, dividido entre la movilidad, que es 0.0056 metro cuadrado entre volt por metro. La evaluación de estas operaciones nos proporciona el resultado adecuado, que es 16.5 kiloamperes por metro cuadrado. En el siguiente inciso nos proporcionan la intensidad de campo eléctrico, es decir, magnitud de campo eléctrico es igual a 1 milivolt por metro. Nosotros debemos determinar la magnitud del vector densidad de corriente y esto lo vamos a hacer por medio de la ley de Ohm. La magnitud del vector densidad de corriente es igual a la conductividad multiplicada por la magnitud del campo eléctrico. Y ahora solo resta sustituir los datos numéricos en la calculadora. Esto es 6.17 por 10 a la 7 Siemens por metro. Y todo esto multiplicado por el campo eléctrico, que tiene un valor 1 por 10 a la menos 3 volts por metro. Después de efectuar las operaciones en la calculadora, obtenemos el resultado adecuado.
61.7 kiloamperes por metro cuadrado. El siguiente inciso es más interesante. Se nos dice que tenemos una muestra de material óhmico con una forma cúbica, y también se nos dice que en un par de caras opuestas de esta configuración se introduce una diferencia de potencial. Debido a la existencia de esta diferencia de potencial, va a existir un campo eléctrico. De acuerdo a la ley de Ohm, el campo eléctrico va a generar un vector de densidad de corriente. Por otra parte, nosotros sabemos que la diferencia de potencial es el trabajo por unidad de carga. El trabajo está dado por la integral desde A hasta B de F.dl, y todo esto dividido entre la carga eléctrica. A su vez, la fuerza dividida entre la carga eléctrica es precisamente el campo eléctrico. Y esta integral ha de efectuarse desde A hasta B. Debemos observar que el diferencial de longitud y el campo eléctrico apuntan exactamente en la misma dirección. Por lo tanto, podemos omitir el carácter vectorial de esas expresiones y escribir únicamente la integral de A hasta B de E por el diferencial de longitud. De esta forma tenemos que la integral desde A hasta B del diferencial de longitud es la longitud, y esa longitud es la separación entre las caras opuestas de nuestro cubo. Por lo tanto, si nosotros vamos a sustituir aquí en la ecuación número 1 lo que hemos encontrado en nuestra ecuación número 2, que la magnitud del vector densidad de corriente es igual a la conductividad eléctrica multiplicada por la magnitud del campo eléctrico, el cual de la ecuación número 2 vemos que podemos calcular como la diferencia de potencial dividido entre la separación de las caras opuestas del cubo. Después de sustituir adecuadamente los datos, obtenemos el resultado adecuado, que es aproximadamente 9.9 megaamperes por metro cuadrado. Finalmente, tenemos la misma configuración, un material óhmico con forma cúbica, y este material óhmico transporta una corriente total de 0.5 amperes. Nuestro objetivo, al igual que en los incisos anteriores, es calcular la magnitud del vector densidad de corriente. Nosotros sabemos que la corriente eléctrica está relacionada con el vector de densidad de corriente por medio de esta expresión, la cual es una integral doble. Nosotros sabemos que si se aplica una diferencia de potencial entre las caras opuestas de este material, va a surgir una densidad de corriente en esta dirección. Ahora, si nosotros calculamos la corriente eléctrica a través de esta superficie, tanto el vector normal a la superficie, digamos el vector unitario I, tanto el vector unitario I como el vector de densidad de corriente apuntan en la misma dirección. Por lo tanto, el carácter vectorial de esta integral doble no va a ser tan relevante. Aquí anotamos magnitud del vector de densidad de corriente, la magnitud del vector normal es 1 multiplicado por la diferencial de superficie. Podemos sacar esa densidad de corriente y observar que la integral de la diferencial de superficie es simplemente la superficie. Debido a que estamos ante un cubo, la superficie es simplemente lado por lado. Por lo tanto, la magnitud del vector densidad de corriente es simplemente la corriente dividida entre la superficie. Esto es 0.5 amperes entre 2.5 milímetros, es decir, 2.5 por 10 a la menos 3 metros, y todo esto al cuadrado. Después de sustituir adecuadamente en la calculadora, obtenemos el resultado final, que es 80 kiloamperes por metro cuadrado.
Y hasta aquí el video del día. Pronto comenzaremos una nueva serie en donde estaremos resolviendo ejercicios relacionados a la inducción magnética. Nos vemos pronto.